gracias y quedamos atentos a esa información. Buenos días. Bien, y seguimos avanzando en otros temas. Hoy fue decretada una nueva alerta ambiental. Desde el Ministerio de Medio Ambiente estiman que se podrían alcanzar 48 episodios críticos para este año y agregaron que no existe un plan concreto de descontaminación para las partículas más finas, que son las 2,5. Para profundizar en este tema, estamos ya con el experto ambiental y académico de la Universidad Católica, Héctor Jorquera. ¿Cómo está, Héctor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hemos visto alerta ambiental todos los últimos días y uno se pregunta qué ha cambiado en relación a lo que se vivió el año pasado, si estamos en una situación similar o hay un factor distinto al que habíamos experimentado el año anterior. No, lo que pasa es que... Los estándares cambiaron, ahora los estándares son más exigentes y los estándares ahora están asociados a las partículas más pequeñas. Antes los estándares se medían con respecto a las partículas más grandes y en este caso... Las pequeñas que son además las más dañinas. Más dañinas para nosotros porque penetran más profundamente en los pulmones. Son más chiquititas, digamos. Son más pequeñas. Entonces lo que está ocurriendo ahora es que se cambió el estándar y el estándar ahora es más exigente y también los niveles que hay en Santiago de esas partículas son muy altos con respecto a todos los estándares nacionales e internacionales. Por lo tanto no es raro de que con ese criterio más estricto ahora tengamos más alertas y más preemergencias o eventualmente emergencias porque las estamos midiendo con respecto ahora a una fracción de lo que antes se medía. Por lo tanto no tenemos punto de comparación en relación a lo que habían sido los años anteriores con respecto a las partículas finas. No, si lo que tenemos es que hay dos cosas distintas. Las partículas finas se han estado midiendo en Santiago desde hace 20 años. Lo que pasa es que ahora se están aplicando la normativa nueva. Claro. Y por lo tanto uno puede comparar igual los niveles actuales con los niveles históricos que han ocurrido en Santiago. El estándar 2.5 tiene que ver con una orientación mucho más orientada a la salud de las personas, ¿verdad? Tú lo anticipabas recién, que son las que pueden complicar más porque son más pequeñas y por ende llegan más profundamente en el aparato respiratorio. Pero la pregunta también que te hacía Andrea tiene que ver con qué ha cambiado finalmente, ya no solo en el tema de los patrones o cómo se miden o qué estándares se toman en cuenta para decretar o no medidas de preemergencia o de alerta, en fin. ¿Qué ha cambiado en términos de la ciudad? Porque si uno, y esto para no hablar de Temuco, de las ciudades que están contaminadas en el sur del país, que están con situaciones bastante más complejas que la de Santiago. Bueno, pero ¿qué ha cambiado en Santiago? Porque tenemos un sistema de transporte público bastante renovado, un Transantiago que entre otras promesas tenía esta, ¿no es verdad?, de una menor emisión de contaminante a la atmósfera, una renovación bastante visible, si uno sale a las calles del parque automotriz también, con autos con estándares de contaminación europeos, que son bastante más exigentes los últimos, con muy poquitos autos no catalíticos en circulación, en fin. Y cuando se realizan estas mediciones, efectivamente, vemos que la situación sigue siendo compleja, digamos. Es compleja. Entonces, ¿qué sacamos? Claro, es compleja porque la ciudad está creciendo, tiene mucho mayor cantidad de vehículos circulando y además la actividad económica crece. Al crecer la actividad económica estamos desplazando más bienes y servicios a través de la ciudad usando normalmente vehículos con propulsión diésel, camionetas y camiones, y ellos son más contaminantes que los vehículos particulares. Son menos, pero son más contaminantes. Entonces tenemos un balance total que el transporte sigue siendo como un gran contribuyente a la contaminación total. Y eso es lo que cuesta regular. Perdona, preguntarte algo que le genera mucha molestia a los usuarios de automóviles. Que tiene que ver con la restricción vehicular en los no catalíticos, que debe ser enteramente inútil, presumo yo, en términos de la cantidad. Es marginal. Y de los con convertidor catalítico también, cuando hay sobrealerta, ¿no es verdad?, cuando hay preemergencia o emergencia. ¿Qué sentido realmente tiene restringir a los autos en Santiago cuando tú lo que adviertes es justamente que el transporte de carga, básicamente, los vehículos de trabajo, ¿no es cierto?, motorizados con diésel, en fin, son los grandes responsables en esta contaminación? Claro, lo que pasa es que en el caso del transporte de carga o de servicio, el problema es como en todas partes del mundo, si tú paras los camiones, paras la economía. Entonces es como decir, vamos a tener un paro total de actividades económicas. No, por supuesto, eso te digo, pero tenemos los conflictos. Lo que se puede hacer ahí es exigirle a los vehículos de carga mejores estándares de desempeño y una manera más inteligente de usar la infraestructura de la ciudad. Por ejemplo, en algunas ciudades del mundo lo que se ha propuesto es que los vehículos que reparten mercaderías lo hagan en condiciones nocturnas, cuando no hay hora punta de tráfico, sino que fuera la hora punta de tráfico, para tratar de contribuir a que haya menos contaminación y menos impacto en la salud de las personas. Y en ese sentido, ¿qué otras medidas entonces se podrían impulsar para tratar de enfrentar estos episodios de contaminación y medidas que uno esperaría fueran más de fondo y no medidas parche cada vez que hay una situación, estar decretando las alertas y estableciendo ciertas excepciones? Exactamente, hay que tomar medidas más, en Santiago ya se han tomado todas las medidas que se podían tomar que eran más económicas, ahora hay que tomar las medidas que son más caras.
Algunas de las medidas son, por ejemplo, prohibir de que se sigan usando estufa de leña en la región metropolitana. Definitivamente, no cada vez que hay episodios definitivamente, porque la estufa que existe... Estás hablando de leña solamente, estás hablando de las de combustión lenta, que son de pellet u otra. Solamente eso, ya es un primer problema. El segundo problema es que la industria, que también existe en la región metropolitana, no tiene muchos estándares de regulación. Actualmente en Chile solamente un número pequeño de industrias son reguladas, y las industrias en este momento no están cumpliendo con el mejor estándar tecnológico que está disponible en el mercado. Entonces tenemos este contrasentido. Porque también le encarece mucho el costo. Claro, tenemos este contrasentido de que los vehículos están llegando con la última tecnología disponible a nivel mundial, pero las industrias siguen operando sin normas de emisión específicas para la mayoría de los procesos industriales, y tampoco verificando que sus estándares de emisión pero una central térmica, por ejemplo, no es hoy día es inviable pensarla sin los más altos estándares no contaminantes del mundo, y de verdad en el caso de las térmicas han avanzado muchísimo en aquello, lo que es parte de un costo ya internalizado por ese tipo de iniciativas de generación. En el caso de las empresas que generan o producen bienes aquí en Santiago, son muchas muy antiguas, digamos, y implementar un sistema de filtrado de partículas es muy caro. ¿Cuánto le puede costar, cuánto encarece un proyecto el hecho de contar con los últimos estándares? ¿Es viable, por ende? No, lo que ocurre es que... tiene que ser subsidiado necesariamente. No, lo que pasa es que en Santiago lo que ocurre es que desde hace años atrás existe un plan de descontaminación anterior que era por partículas totales respirables, que son todas, incluyendo las más finas. Y ahí ese plan lo que exigía era que si venía cualquier proyecto nuevo que se instalara en la región metropolitana, tenía que compensar las emisiones, o sea, un 150%. O sea, si actualmente el proyecto iba a emitir 100 toneladas al año, tenía que reducir 150 en el resto de la ciudad. Y ese mecanismo ha sido eficiente en justamente deshacerse de los vehículos e industrias más contaminantes, más obsoletas, porque básicamente los proyectos nuevos lo que hacían era básicamente tomar esos proyectos y cancelarlos o destruirlos, hacer chatarra de los vehículos antiguos, y con eso se conseguía hacer una reducción importante de ese tipo de partículas. Ahora, el problema que tenemos mayor, porque en el caso de las partículas finas, el transporte es mucho más dominante, en el sentido que el transporte emite muchos gases que después terminan formándose en partículas en la atmósfera de Santiago. Entonces ahí tenemos unas medidas que requieren mucho más costo, porque significaría tener que reducir en forma muy importante las emisiones no solamente de las partículas, sino que también de los gases. Y en ese sentido el transporte es muy mayoritario en Santiago en ese aspecto. Requieren mayor costo, requieren también un tiempo de implementación, me imagino. Por lo tanto, cuando vemos que desde el Ministerio de Medio Ambiente dice, bueno, para este año la verdad es que no hay ningún plan en ese sentido, pero uno esperaría que ya empezaran a planificarse medidas para lo que va a ser meses o años posteriores. Claro, eso está en estudio porque como hay una normativa legal que hay que respetar, que es que una vez que se decreta que una zona como Santiago está saturada ahora por partículas finas, que es el nuevo estándar ambiental, hay que desarrollar un plan, ese plan tiene que ser evaluado y demostrar que las medidas son económicamente razonables, que hay un beneficio social que justifica el que haya mayores costos para los privados y para el Estado, porque el Estado va a tener que fiscalizar que se cumplan las medidas y los privados van a tener que implementarlas, que es mayor costo, que la industria emita menos, que el transporte sea más menos contaminante, va a costar, va a ser más caro. Por supuesto, tienen un sentido evidente en beneficio de la salud de la población, pero en el largo plazo, para ser bien sinceros y francos, respecto de Santiago, vamos a tener que vivir siempre con esta condición como una espada de Damocles, porque no nos favorece la estructura geográfica de nuestra cuenca. Exactamente. Y estamos frente a condiciones de cambio climático, o yo no sé si llamarlo así todavía, pero todo parece indicar que tampoco favorecen, ¿no es verdad? No favorecen, no. Entonces, nos estamos complicando. Por una parte, tenemos que pensar que la ciudad va a seguir creciendo, que la zona metropolitana de Santiago va a seguir aumentando su población, eso va a seguir aumentando, va a aumentar la cantidad de viajes dentro de la ciudad, la cantidad de bienes que se están movilizando en la ciudad y cosas que se consumen. Por lo tanto, eso es un desafío grande, poder conseguir de que la ciudad se vaya desarrollando de forma más sustentable. Ese es un primer aspecto. El otro aspecto que no nos favorece es la meteorología. En estos momentos, los últimos días, si uno analiza, por ejemplo, la información de la red de monitoreo, no sé si se puede ver aquí en la pantalla. No se capta mucho, pues muy finita la rayita. Es un nivel de contaminación que venía subiendo, bajó por la lluvia del fin de semana y ahora nuevamente está en alza. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que la meteorología controla mucho lo que está pasando en la ciudad. Y las malas noticias son que lo que dice el cambio climático, lo que dicen todos los expertos, es que con el cambio climático los frentes de lluvia se van a ir desplazando desde las zonas como Santiago hacia el sur,
se van a ir desplazando más hacia el sur y por lo tanto la zona metropolitana de Santiago va a seguir teniendo cada vez menos lluvia y menos frecuencia de paso del sistema de lluvia, lo cual es mala noticia porque esos son los que ventilan y nos sacan de la contaminación que se acumula en la ciudad por varios días durante la época de entre otoño y fines del invierno. Estos episodios pueden durar desde 1 a 7 días en que la contaminación se empieza a acumular y por más que se tomen medidas como alerta ambiental y todo eso que se tomaron la semana pasada se tomaron medidas todos los días, igual la contaminación siguió subiendo hasta que llegó la lluvia del fin de semana y bajaron un poco las emisiones también el fin de semana y por lo tanto es un fenómeno que está controlado mucho por la meteorología y eso no podemos hacer mucho, excepto bajar la emisión y tomar estas medidas de contingencia que en este momento lo que están exigiéndonos es tomar prácticamente todos los días alerta ambiental y no es raro que eso aumente. Eso es en relación a Santiago, lo decía Juan José en un comienzo, pero hay situaciones que son iguales o peores de críticas en toda la zona centro-sur de nuestro país. ¿De qué manera se ha avanzado en por ejemplo, la situación en Rancagua, en Temuco, donde hemos visto episodios de contaminación bien críticos en los últimos años? Bueno, lo que la autoridad ha hecho en estos últimos meses ha sido, en el caso de las ciudades del sur, que son las que están con niveles extremadamente peligrosos para la salud de la población, es tomar medidas de emergencias ambientales para decretar que en algunos días particulares se suspenda el uso de combustión a leña. ¿Qué es el gran problema de esas ciudades? El gran problema. O sea, el problema tiene varios factores. Uno, viviendas de mala eficiencia térmica. Segundo, calefactores antiguos que son de mala eficiencia y por lo tanto queman mal y queman emitiendo mucho. Leña que realmente si usted piensa en lo que está pasando, lo que está lloviendo en el sur ahora, pensar de que después que pasa la lluvia la leña va a estar seca para quemarse, eso es imposible. Entonces en el sur la realidad es que la leña es húmeda y por lo tanto va a seguir quemándose mal en esos equipos. Lo que se puede hacer y lo que ha estado haciendo el Estado en los últimos años ha sido primero hacer un programa de recambio de los artefactos antiguos por nuevos quemadores. ¿Y eso, que son... qué tanto ha avanzado, Héctor? Porque esto lo venimos escuchando como... Eso requiere recursos. Hace bastante tiempo. Eso requiere un subsidio. Un subsidio que está focalizado y que se basa nuevamente en que hay un beneficio social para la población, bajar las emisiones de leña. Y en este caso, la diferencia entre un calefactor antiguo y uno nuevo puede ser un factor de 1 a 10. O sea, por cada familia que se cambia de calefactor significa reducir sus emisiones de un 100 a un 90%. En un 90%. Ese es un aspecto. El otro sería implementar subsidio, eso no se ha hecho completamente, implementar subsidio al mejoramiento térmico de las viviendas. Cuando las viviendas se mejoran de forma térmica, ya la demanda por energía es mucho menor. Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con un aspecto cultural, que es con qué nivel de confort la gente se siente satisfecha. Aparentemente en el sur la gente se ha acostumbrado a que la leña es barata y que está con un estándar de confort muy bueno. Es decir, que anda en polera adentro de la casa cuando fuera. Es totalmente cierto, porque nosotros fuimos a medir el año pasado, fuimos a medir en noviembre, en el invierno del año pasado fuimos a medir a Temuco, al interior de las casas, y en una de las casas nos abrió una señora con sandalias, polera y short, porque la salamandra de la chimenea. Exactamente, entonces hay un problema cultural de que la gente se tiene que acostumbrar a ser un poco más austera, porque si no, si yo hago eso y todos los vecinos hacen lo mismo, eso no es viable. O sea, todo el sur queda condenado a mantenerse con niveles de contaminación alta por siempre. Esa no es la solución. La solución es que a futuro las casas tengan mejores estándares térmicos y que la vivienda, empecemos a pensar que las viviendas nuevas, por ejemplo, tengan, tecnologías modernas como energía geotérmica, que permita que la vivienda se calefaccione de manera mucho más eficiente. Y en el sur ya se está empezando a construir. En Temuco ya se están haciendo casas nuevas. Así, lo que pasa es que el problema es con la gran cantidad de viviendas antiguas que tenemos y en los sectores más vulnerables que no cuentan con recursos propios, por lo tanto hay que subsidiarlos para que puedan tener una vivienda más térmicamente eficiente y que emitan menos. Bien, pues muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muy bien, buen día. Buenos días.